Nunca pensé que la persona que más conocía mis sueños sería también la persona que intentaría decidir mi futuro sin preguntarme. Tengo 24 años y durante mucho tiempo pensé que había encontrado al hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Llevábamos 4 años juntos, vivíamos en la misma casa, compartíamos gastos, rutinas y planes. Para cualquiera que nos conociera, éramos una pareja estable, de esas que parecían haber encontrado su camino. Pero ahora estoy escribiendo esto porque ya no sé si realmente conocía al hombre que dormía a mi lado todas las noches. Lo conocí cuando tenía 20 años. En ese momento mi vida estaba enfocada completamente en mi negocio. No venía de una familia millonaria ni tenía contactos importantes, todo lo que había conseguido era a base de trabajar muchísimo. Había días en los que me levantaba antes de que saliera el sol, hacía entregas, buscaba proveedores, contestaba mensajes de clientes y terminaba tan cansada que apenas tenía energía para mí. Pero me gustaba esa vida. Me gustaba saber que algo que había empezado con mis propias manos estaba creciendo. Cuando él apareció, sentí que había llegado alguien que por fin entendía esa parte de mí. Nunca me hizo sentir que trabajar tanto fuera un problema. Al contrario, me decía que admiraba mi disciplina y que le parecía atractivo estar con una mujer que tenía metas. Al principio fue una relación tranquila. No fue de esas historias donde todo empieza con grandes promesas y drama, fue algo más sencillo. Salíamos, hablábamos durante horas, conocimos poco a poco nuestras familias y empezamos a formar una conexión. Él era 8 años mayor que yo. Tenía más experiencia en la vida y, en ese momento, eso me parecía algo positivo. Sentía que estaba con alguien más maduro, alguien que sabía lo que quería. Después de un tiempo empezamos a hablar de vivir juntos. Para mí fue un paso enorme porque siempre había sido muy independiente, y compartir mi espacio con alguien significaba confiar completamente en esa persona. Y yo confiaba en él. Lo que nunca imaginé era que una de las primeras cosas importantes que descubriría sobre su pasado sería algo que, con el tiempo, empezaría a tener otro significado. Recuerdo perfectamente la primera vez que supe que tenía hijos. No fue en una conversación seria ni porque él se sentara conmigo a explicarme su historia, fue en un restaurante. Llevábamos algunos meses saliendo y habíamos ido a cenar, estábamos esperando la comida cuando una familia se sentó en la mesa de al lado. Llevaban a una niña de unos 4 años que no dejaba de reír mientras sus papás intentaban darle de comer. Yo sonreí y le dije bromeando: «Qué bonitos, pero yo todavía no me veo ahí». Él soltó una pequeña risa. «Pues yo sí. A mí siempre me ha gustado ser papá». Lo miré sorprendida. «Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Ya tienes como 10 hijos o qué?». Lo dije completamente en broma. Esperaba que se riera conmigo. Pero no lo hizo. Se quedó viéndome unos segundos y respondió con toda la tranquilidad del mundo: «No, 10 no. Solo 5». Sentí que el cerebro tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo que 5?». Asintió como si me estuviera diciendo que tenía 5 pares de tenis. «Sí, 5. 5 hijos». «Ajá. ¿Y cuántas mamás?». Bajó la mirada un instante antes de responder. 3. No supe qué decir. Lo único que pasaba por mi cabeza era una pregunta: ¿cómo es posible que llevemos meses saliendo y nunca me haya mencionado algo tan importante? Él notó mi expresión y, antes de que pudiera preguntarle cualquier otra cosa, dijo: «Por eso casi nunca hablo del tema. En cuanto las mujeres escuchan que tengo hijos, empiezan a verme diferente». Y, aunque una parte de mí seguía completamente sorprendida, la otra empezó a sentir lástima por él. Ahí fue cuando me quedé callada. No sabía exactamente qué decir. No quería juzgarlo, pero sí me sorprendía la cantidad de cosas que había vivido antes de conocerme. Después le pregunté: «¿Y los ves?». Y fue en ese momento cuando empezó la explicación que durante mucho tiempo yo decidí creer. Cuando le pregunté si veía a sus hijos, pensé que simplemente me iba a contar una situación complicada con sus exparejas. No imaginaba que esa pregunta iba a mostrarme una parte de él que, en ese momento, yo decidí ignorar. Primero bajó la mirada y suspiró: «La verdad es complicado». Esa fue su primera respuesta.
Me explicó que con sus 3 exparejas las cosas habían terminado muy mal. Según él, después de separarse, ellas habían empezado a ponerle problemas para convivir con sus hijos. Me dijo que al principio sí intentó estar presente, que quería verlos y formar parte de sus vidas, pero que cada visita terminaba en discusiones con las mamás. Llega un punto donde te cansas de pelear todo el tiempo, me dijo, a veces parece que quieren que uno desaparezca. Yo lo escuchaba atentamente. Recuerdo que en ese momento sentí tristeza por él, pensé que debía ser muy doloroso querer estar cerca de tus hijos y no poder hacerlo. Después le pregunté, ¿y ahora ya no los buscas? Se quedó callado unos segundos y luego me respondió, al principio sí los buscaba. Pero también llega un momento en que uno se da cuenta de que, si ellos quieren verte, también pueden buscarte. Esa frase me hizo ruido. No voy a mentir, me pareció extraña porque yo pensaba que los hijos, especialmente los más pequeños, no deberían cargar con la responsabilidad de acercarse a sus padres. Pero en ese momento no quise verlo de esa manera. Tenía pocos meses de conocerlo, lo quería, y cuando quieres a alguien muchas veces buscas razones para entenderlo antes que razones para cuestionarlo. Así que me dije que yo no sabía todo lo que había pasado, que no conocía sus historias completas y que quizá de verdad intentó hacerlo bien. Decidí dejarlo ahí. Con el tiempo, incluso llegué a pensar que eso demostraba algo bueno de él. Me decía a mí misma, si le duele no ver a sus hijos, significa que sí le importan. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que confundí sus palabras con responsabilidad. Una cosa es que alguien te cuente que tuvo dificultades, y otra muy diferente es escuchar como siempre encuentra una explicación donde él nunca tuvo culpa. Sus exparejas eran las malas, ellas eran las complicadas, ellas eran las que no permitían que fuera padre. Nunca escuché una frase como, me equivoqué, pude haber hecho más, o, hay cosas que hice mal. Pero en ese momento yo todavía no veía eso. Para mí él era un hombre que había sufrido y yo quería ser la persona que le demostrara que una relación podía ser diferente. Quizá por eso me dolió menos enterarme de su pasado de lo que debería haberme dolido. Conmigo él era atento, cariñoso, me apoyaba, me decía que yo era diferente, que admiraba mi forma de trabajar y que le gustaba que fuera una mujer independiente. Y justamente esa independencia que él decía admirar, con el tiempo se convirtió en algo que empezó a cuestionar. Al año de relación decidimos mudarnos juntos. Recuerdo la emoción que sentí ese día, para mí no era simplemente cambiar de casa, era construir una vida con alguien. Poco a poco creamos nuestras rutinas. Él conocía mis horarios, sabía cuándo tenía entregas importantes, qué días estaba más estresada, mis planes, mis metas y mis miedos. Y también sabía algo que desde el principio fui muy clara en decirle, yo quería tener hijos algún día, pero no todavía. Nunca le dije que no quería formar una familia ni que no quería tener hijos con él. Simplemente le decía que quería esperar, estar preparada, disfrutar esa etapa y que cuando llegara ese momento fuera porque los dos lo decidíamos. Él siempre respondía lo mismo, claro, entiendo. Y yo le creía, porque durante mucho tiempo pensé que entender y aceptar eran la misma cosa. No sabía que alguien puede decir que respeta una decisión mientras en secreto está esperando la forma de cambiarla. Durante los primeros años de nuestra relación yo realmente pensé que habíamos encontrado un equilibrio. Él tenía su forma de ver la vida y yo tenía la mía, pero sentía que podíamos complementarnos. Yo estaba enfocada en hacer crecer mi negocio y él parecía orgulloso de verme avanzar. Cada vez que lograba un nuevo cliente o tenía una buena semana de ventas, él era de los primeros en felicitarme, sabía que ibas a lograrlo, por eso me gusta estar contigo, porque no eres como las demás. En ese momento esos comentarios me hacían sentir especial, me gustaba pensar que estaba con alguien que admiraba mi esfuerzo. Pero con el tiempo empecé a notar algo, cada vez que hablábamos del futuro, nuestras ideas no coincidían tanto como yo creía. Para mí el futuro significaba crecer profesionalmente, tener estabilidad, viajar, conocer lugares nuevos y algún día, cuando me sintiera lista, formar una familia. Para él, parecía que el futuro tenía una sola dirección, tener un hijo. Al principio no me molestaba, de verdad no me molestaba, porque entendía que después de su historia con sus hijos quizá había algo dentro de él que quería vivir una experiencia diferente. Él me decía, contigo sería distinto. Cuando le preguntaba por qué, siempre respondía, porque tú eres la mujer con la que sí quiero hacer las cosas bien. Esa frase me gustaba, me hacía sentir importante y que me veía como alguien especial. Pero poco a poco empecé a notar que esa frase también tenía otra parte, si yo era la mujer con la que quería hacer las cosas bien, parecía que para él eso incluía tener un hijo lo antes posible. Una noche estábamos cenando en casa y salió el tema de una amiga mía que acababa de tener un bebé. Él tomó su celular, vio una foto y sonrió, imagínate cuando nosotros tengamos uno. Yo seguí comiendo y respondí, algún día. Él me miró, siempre dices eso. Porque es verdad,
le dije, si quiero, pero no ahora. ¿Y cuándo será el momento perfecto?, preguntó. Suspiré, no sé si existe un momento perfecto, pero quiero sentirme preparada. Él se quedó callado y después dijo algo que en ese momento no me pareció tan grave, a veces siento que esperas demasiado. Le pregunté, ¿demasiado para qué? Para vivir, respondió. Me quedé confundida porque yo sentía que presosamente estaba construyendo mi vida, pero él veía mis metas como algo que estaba retrasando la familia que él quería. Después de esa conversación me abrazó y me dijo, perdón, no quiero presionarte. Solo me emociona la idea de tener algo nuestro. Y yo decidí creerle, porque cuando alguien te dice exactamente lo que quieres escuchar, es muy fácil ignorar las cosas que te incomodan. Además, él no era una persona agresiva, no era alguien que me gritara ni que me prohibiera cosas, y creo que por eso tardé tanto en notar ciertas señales. La manipulación no siempre llega en forma de amenazas, a veces llega disfrazada de preocupación, de amor, de frases como, lo hago porque quiero lo mejor para nosotros. Con el tiempo empezó a preguntar más sobre mis planes, cuánto quería trabajar, cuándo pensaba expandir mi negocio, cuánto tiempo más quería esperar para tener hijos. Parecía una conversación normal de pareja, pero había algo en la forma en la que insistía que empezaba a incomodarme. Era como si mi respuesta nunca fuera suficiente. Si yo decía que quizá en un par de años, él respondía preguntando por qué no antes. Si decía que cuando tuviera más estabilidad, él decía que ya teníamos estabilidad. Si decía que quería disfrutar más tiempo con él, contestaba que un hijo también sería disfrutar juntos. Siempre encontraba una forma de regresar al mismo punto. Y aunque yo todavía no quería aceptarlo, el tema de tener un hijo había dejado de ser un sueño compartido para convertirse en una insistencia. Lo que yo no sabía era que mientras yo pensaba que solo estábamos teniendo conversaciones sobre el futuro, él ya estaba tomando decisiones sobre ese futuro sin mí. Después de vivir juntos, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. No eran cosas enormes ni situaciones donde pudiera decir que ahí estaba la prueba de que algo estaba mal, eran pequeñas actitudes que, una por una, parecían insignificantes, pero cuando las juntas todas empiezas a ver un patrón. Por ejemplo, empezó a involucrarse cada vez más en mis decisiones. Al principio me gustaba porque pensaba que era para apoyarme, si tenía que hacer una compra importante para mi negocio me preguntaba cuánto iba a gastar, y si estaba pensando en aceptar un nuevo proyecto quería saber todos los detalles. Yo se los contaba porque confiaba en él, éramos pareja, vivíamos juntos, ¿por qué no iba a compartirle mi vida? El problema fue que con el tiempo sus preguntas empezaron a sentirse diferentes, ya no era solo interés, a veces parecía que necesitaba tener una opinión sobre todo. Me preguntaba si de verdad valía la pena invertir tanto dinero en algo, si no creía que estaba trabajando demasiado o si no sería mejor bajar un poco el ritmo. Yo le explicaba que mi negocio era importante para mí y que no trabajaba tanto porque alguien me obligara, sino porque quería construir algo propio. Pero él siempre terminaba llevándolo al mismo punto, solo digo que algún día vas a tener que cambiar tus prioridades. En ese momento yo pensaba que se refería a equilibrar trabajo y vida personal, sin imaginar que estaba pensando en otra cosa. Algo que se volvió cada vez más frecuente fue la manera en que hablaba de los hijos. Ya no era solamente decir que algún día tendríamos uno, ahora eran comentarios más directos como, si ya viviéramos como familia completa todo tendría más sentido, a mí me gustaría que nuestro hijo creciera con los dos juntos desde el principio, o, no quiero ser un papá ausente otra vez. Esa última frase siempre me llamaba la atención porque él mismo había sido quien me contó que no veía a sus 5 hijos, y aunque yo había intentado entender su situación, algo dentro de mí no podía evitar pensar si no debería primero arreglar la relación con los hijos que ya tenía. Pero nunca se lo dije de esa forma para no hacerlo sentir atacado. Una noche, después de cenar, estábamos hablando de nuestros planes a futuro y le dije que quería ahorrar para invertir más en mi negocio. Él me escuchó y después soltó, a veces siento que estás construyendo una vida donde yo no entro. Esa frase me dolió porque no era verdad. Yo había compartido mi vida con él, habíamos construido un hogar juntos y lo había incluido en mis planes. Eso no es cierto, le respondí, solo quiero que las cosas pasen cuando los dos estemos preparados. Él se quedó callado, después sonrió y me abrazó, está bien. Voy a esperar. Esa respuesta me tranquilizó porque quería creer que lo había entendido, pero con el tiempo me di cuenta de que no estaba esperando porque respetaba mi decisión, sino porque pensaba que podía cambiarla. Pasaron los meses y nuestra relación seguía funcionando. Seguíamos saliendo, haciendo planes y teniendo momentos donde yo sentía que todo estaba bien. Precisamente por eso fue tan difícil aceptar lo que estaba pasando, porque no era una relación completamente mala ni una historia donde todo fuera sufrimiento. Había cariño, recuerdos bonitos y momentos donde todavía veía al hombre del que me enamoré. Pero también había algo que empezaba a crecer, una necesidad de él por cumplir su propio sueño, aunque para hacerlo tuviera que pasar por encima del mío. La primera señal clara de que algo estaba cambiando llegó una noche cuando tuvimos una conversación sobre mis anticonceptivos. Hasta ese momento jamás había pensado que ese tema pudiera convertirse en un problema,
porque para mí era algo privado, algo que yo manejaba y que formaba parte de mis decisiones sobre mi propio cuerpo. Pero para él parecía ser algo que quería controlar. La conversación sobre mis anticonceptivos empezó de una manera que no me pareció extraña. Estábamos acostados en la cama viendo una película cuando me preguntó si seguía tomando las mismas pastillas. La pregunta me sorprendió un poco, pero respondí con normalidad que sí. Él me dijo que no era por nada, solo preguntaba, y cambió de tema. Con el paso del tiempo empezó a interesarse más, a veces me recordaba la hora diciéndome que ya eran las 10 y preguntando si no me tocaba la pastilla. Al principio hasta me parecía lindo, pensaba que era muy atento por acordarse de cosas que hasta yo podría olvidar, e incluso bromeaba diciéndole que parecía tener más control de mi horario que yo. Él se reía y decía que alguien tenía que cuidarme. Yo sonreía porque no veía nada malo, la confianza funciona así, cuando amas a alguien, no analizas cada gesto buscando una amenaza, lo interpretas desde el cariño. Pero hubo algo que empezó a incomodarme poco a poco, comenzó a hablar del embarazo como si fuera algo que simplemente iba a ocurrir, no como una posibilidad o una decisión de los dos, sino como algo inevitable. Una noche estábamos en la sala organizando algunas cosas de la casa cuando me dijo que creía que ya estábamos en una etapa donde podríamos intentarlo. Levanté la mirada y le pregunté qué quería intentar. Me miró como si la respuesta fuera obvia, tener un bebé. Suspiré porque ya habíamos tenido esa conversación muchas veces, ya te dije que no estoy lista. Su expresión cambió, no se enojó pero sí noté decepción. Me recordó que llevábamos 4 años juntos y que vivíamos juntos, preguntando qué faltaba. Esa pregunta me dejó pensando porque para él todo lo demás ya estaba resuelto, pero para mí faltaba algo importante, yo, mi decisión, mi deseo y mi tranquilidad. Falta que yo quiera hacerlo, le respondí. Hubo silencio y por primera vez sentí que mi respuesta no le gustó. A veces siento que estás dejando que el miedo controle tu vida, me dijo. Esa frase me molestó porque no era miedo, era responsabilidad, no quería traer un hijo al mundo porque alguien más estaba listo, quería hacerlo cuando yo también lo estuviera. Después de esa discusión estuvimos unos días más distantes, pero luego volvió a ser cariñoso, me dijo que entendía, que no quería presionarme y que solo soñaba con formar una familia conmigo. Otra vez le creí, porque esa era la parte más difícil, no estaba con alguien que pareciera un villano, estaba con alguien que sabía cuándo decir las palabras correctas, alguien que podía hacerme sentir amada justo después de hacerme sentir culpable. Pasaron algunas semanas y la vida siguió. Yo continué trabajando, él continuó hablando del futuro y yo intenté convencerme de que simplemente teníamos diferentes tiempos. Hasta que un día mi cuerpo empezó a darme señales de que algo no estaba bien, primero fue cansancio, después náuseas y luego una sensación extraña que no podía explicar. Al principio pensé que era el estrés porque mi negocio estaba creciendo y había estado trabajando muchísimo, pero cuando me di cuenta de que mi periodo no llegaba, sentí que algo dentro de mí se detenía. Había una cosa que sabía con seguridad, yo había sido responsable, nunca olvidaba mis pastillas. Por eso, cuando compré una prueba de embarazo no lo hice pensando que iba a salir positiva, la compré pensando que iba a confirmar que estaba preocupándome por nada. Pero estaba equivocada, y ese resultado iba a cambiar completamente la forma en la que veía a la persona que tenía a mi lado. Recuerdo perfectamente el momento en que vi esas 2 líneas. Creo que cualquier persona que haya pasado por algo parecido entiende esa sensación de quedarse completamente en silencio. No hubo gritos ni lágrimas inmediatamente, solo me quedé mirando la prueba como si mi cerebro se negara a aceptar lo que estaba viendo. Estaba embarazada. La primera reacción que tuve no fue felicidad, y eso me hizo sentir todavía peor porque durante años había imaginado que algún día recibiría una noticia así y sería un momento especial. Pero ese día no sentí alegría, sentí mucho miedo. Empecé a pensar en todo al mismo tiempo, mi negocio, mis planes, mi edad, mi relación y mi futuro. Y después pensé en él, en cómo iba a reaccionar. Esa fue la primera vez que sentí algo extraño porque sabía exactamente cómo iba a reaccionar, él iba a estar feliz, demasiado feliz. La idea de convertirse en padre siempre había sido su sueño, y mientras yo estaba intentando entender qué sentía, sabía que para él esto sería la noticia que llevaba años esperando. Me senté en la cama con la prueba en la mano y empecé a hacer cuentas, intentando recordar si alguna vez había olvidado una pastilla, cometido un error o cambiado algo en mi rutina. Pero no encontraba nada. Yo era muy cuidadosa porque me tomaba muy en serio mi responsabilidad, tenía una alarma en el celular, siempre cargaba mis pastillas y nunca dejaba pasar una dosis. Por eso la pregunta empezó a aparecer en mi cabeza, si yo había hecho todo bien, ¿cómo había pasado? Intenté tranquilizarme pensando que quizás simplemente había tenido mala suerte y que nada era 100% seguro, pero mientras más pensaba, más incómoda me sentía. Había algo que no podía ignorar, recordé todas las veces que él había hablado de tener un hijo, todas las veces que me dijo que conmigo quería hacer las cosas diferentes y todas las veces que me preguntó cuándo iba a estar lista. Por primera vez esas conversaciones dejaron de parecerme románticas y empezaron a parecerme una presión constante.
Ese día no le dije inmediatamente porque necesitaba tiempo para procesarlo y saber qué quería hacer. Esa era otra parte que me estaba destruyendo por dentro. Yo no sabía si quería continuar con el embarazo y era una decisión que me estaba partiendo. Una parte de mí pensaba en esa vida que estaba empezando, en la posibilidad de ser mamá y en cómo cambiaría todo, pero otra parte pensaba cómo iba a tomar una decisión así después de sentir que alguien intentó quitármela. El problema ya no era solo estar embarazada, sino cómo había llegado hasta ahí. Ese mismo día, mientras guardaba mis cosas en el baño, vi el blister de mis pastillas. No sé exactamente por qué lo tomé, quizá una parte de mí ya estaba buscando una explicación o necesitaba encontrar algo que me demostrara que estaba equivocada. Lo agarré y empecé a revisarlo. Al principio no vi nada, era un blister normal, pequeño y plateado. Pero después lo acerqué más a la luz y noté un detalle tan pequeño que cualquiera podría haber pasado por alto. Había unas marcas, unos pequeños puntos. Parecía que algunas partes del aluminio habían sido perforadas. Me quedé inmóvil. De repente todos esos momentos regresaron a mi cabeza, él entrando al baño, él recordándome tomar la pastilla, él agarrando el blister cuando yo estaba ocupada. Escenas que durante años interpreté como cariño, ahora empezaban a verse completamente diferentes. Por primera vez desde que estaba con él, sentí miedo, no del embarazo ni del futuro, sino de él. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama con el blister en la mano durante horas, intentando encontrar cualquier explicación que no fuera la que mi cabeza me estaba dando. Aceptar esa posibilidad significaba aceptar algo demasiado doloroso, pensar que el hombre con el que había vivido durante 4 años podía haber hecho algo así. Mi mente se resistía a creerlo y me repetía que debía haber otra explicación o que tal vez estaba exagerando por el susto. Pero no podía sacar de mi cabeza la cantidad de veces que él había tenido acceso a mis pastillas, cómo conocía mi rutina, el lugar exacto donde las guardaba y la hora en que las tomaba. Alguien había usado mi confianza en mi contra. Al día siguiente busqué información sobre empaques dañados y medicamentos manipulados. Descubrí el concepto de sabotaje anticonceptivo y, aunque leer historias de otras mujeres no significaba automáticamente que eso fuera lo que me había pasado a mí, había demasiadas coincidencias. Necesitaba confirmar si estaba imaginando cosas, así que guardé el blister en una bolsa y fui a la farmacia donde normalmente compraba mis anticonceptivos. Esperé a que no hubiera mucha gente y le mostré las marcas a la persona que me atendió. Me daba vergüenza contar la historia completa, así que solo pedí que me dijera si era normal. La persona revisó el blister cuidadosamente, lo comparó con una caja nueva y finalmente me dijo, no, esto no debería verse así. El empaque parece haber sido manipulado. Esa palabra me golpeó fuerte porque significaba que no estaba imaginando cosas. Salí de ahí, me senté en mi coche y me quedé varios minutos sin moverme. Durante 4 años había defendido nuestra relación, justificando su pasado y sus actitudes, y ahora me preguntaba si todas esas cosas que había ignorado eran realmente señales. Esa noche decidí hablar con él cara a cara, necesitaba escuchar su explicación y esperaba que dijera algo que tuviera sentido. Llegué a casa, esperé a que regresara del trabajo y cuando me sonrió al entrar, me dolió esa normalidad con la que actuaba. Puse el blister sobre la mesa y le hice la pregunta que lo cambiaría todo, ¿necesito saber algo? ¿Tú tocaste mis pastillas? Nunca voy a olvidar su reacción. Durante unos segundos no dijo nada, y ese silencio me dijo más de lo que cualquier respuesta hubiera podido decirme. Se me quedó mirando y me preguntó con molestia, ¿de verdad me estás preguntando eso? Su tono no era de sorpresa sino de enojo, como si el problema fuera que yo me hubiera atrevido a dudar de él. Le dije que solo quería entender lo que había encontrado, pero él tomó el blister y dijo, no puedo creerlo. Después de 4 años juntos, ¿piensas que yo haría algo así? Me hizo sentir confundida, pero le aclaré que solo estaba preguntando. Él soltó una risa corta de incredulidad y dijo que ahora resultaba que él era un monstruo. La conversación cambió por completo. Yo había preguntado por mis pastillas y por mi cuerpo, pero de repente estábamos hablando de sus sentimientos y de lo mal que se sentía porque yo desconfiaba de él. Le dije que no intentaba atacarlo sino entender, y él me preguntó si no pensaba que simplemente las pastillas habían fallado. Le respondí que eso había pensado al principio, a lo que él contestó preguntando por qué buscaba culparlo. Luego miró el blister y agregó, además, tú sabes que esas pastillas no eran 100% seguras. Sentí un escalofrío y le pregunté cómo sabía lo que yo estaba pensando, a lo que él desvió la mirada y dijo que era algo lógico. Durante horas seguimos hablando, pero nunca dijo directamente que lo hubiera hecho ni tampoco actuó como una persona inocente que se preocupa por cómo me sentía. Su mayor preocupación era que yo lo estuviera viendo como alguien capaz de hacer algo horrible. En algún momento me recordó que yo sabía que él siempre había querido ser papá. Ahí estaba otra vez su deseo y su necesidad. Le recordé que yo no quería tener un hijo ahora,
y él suspiró diciendo que a veces sentía que nunca sería el momento para mí. Entendí que no estaba triste por mi asustada reacción, sino frustrado porque seguía sin darle la respuesta que quería. Esa noche terminé durmiendo en la sala. Los días siguientes fueron los más confusos de mi vida. Había momentos donde estaba segura de no querer seguir con alguien capaz de decidir algo tan importante por mí, pero luego tocaba mi vientre todavía plano y aparecía la duda. A mí me gustaba la idea de formar una familia algún día, el problema era la forma en que esto había llegado, empezando con una posible traición. Él intentó acercarse cambiando su actitud a una más tranquila y mandándome mensajes pidiéndome que no peleáramos y que pensara en la familia que siempre habíamos querido. Esas palabras me afectaban porque recordaban nuestro proyecto juntos, pero cada vez que hablábamos del embarazo, todo giraba alrededor de lo que él quería. Nunca me preguntaba qué sentía yo o qué necesitaba, solo preguntaba cómo le haríamos para que funcionara, como si la decisión ya estuviera tomada. Una tarde acepté verlo en un café para hablar cara a cara. Intentó abrazarme pero me hice a un lado. Me dijo que sabía que había cometido errores en su pasado pero que conmigo quería hacer las cosas bien y estar juntos criando a nuestro hijo. Le pregunté qué pasaría si yo todavía no sabía si quería eso, y su expresión cambió a molestia. No sé qué quiero todavía, necesito tiempo, le dije. Él se pasó la mano por la cara y me recordó que ya había una vida ahí. Tenía razón, pero precisamente por eso necesitaba pensar sin presión. Regresé a casa de mis papás y me senté a escribir todo lo que sentía para tratar de aclarar mi mente. Hablar con mis papás y decir las cosas en voz alta hizo que recordara toda nuestra relación desde el principio, incluyendo la cena donde me enteré de sus 5 hijos y sus explicaciones de por qué no los veía. Me pregunté si siempre había habido una parte de la historia que no me contó. Recordé cómo criticaba que trabajara tanto o que mi negocio ocupara espacio en mi vida. Las señales habían estado ahí, pequeñas e ignoradas porque es difícil pensar que tu pareja quiere controlarte cuando también te abraza y te dice que te ama. Él seguía buscándome, llamándome y hablando de nuestra familia y nuestro futuro, pero nunca de mi decisión. Cuando me dijo por teléfono que tenía miedo de que tomara una decisión de la que me arrepintiera, entendí que seguía intentando dirigir las cosas hacia lo que él quería. Empecé a unir cabos sobre los meses previos al embarazo. Su discurso había pasado de la ilusión a la urgencia, insistiéndome de forma sutil en que dejara las pastillas para que las cosas pasaran naturalmente. Al hablar con una amiga cercana, me dijo algo certero: estaba buscando pruebas para intentar encontrar una forma de que todo fuera mentira, porque aceptar la verdad significaba aceptar que la persona con la que construí mi vida no era quien yo pensaba. Mi duda no era solo sobre terminar la relación, sino sobre la vida que estaba empezando dentro de mí. No quería continuar el embarazo solo por complacerlo a él, pero tampoco quería interrumpirlo solo por despecho o dolor. Mientras intentaba aclararme, él insistía en vernos diciendo que no podíamos destruir 4 años de relación por una sospecha. Acepté verlo una última vez, pero esa conversación reveló una faceta que me demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Aparté su mano cuando intentó tomar la mía. Me dijo con molestia que me la pasaba enojada y que siempre salía con lo mismo. Le aclaré que esto no era un tema más, sino la razón por la que todo estaba destruido. Volvió a victimizarse diciendo que no podía creer que dudara de él. Cuando le pregunté por qué era tan urgente para él ser papá ahora, confesó bajando la mirada: porque no quiero volver a perder la oportunidad. Ya perdí mucho tiempo con mis otros hijos. Esa frase me dolió porque me di cuenta de que él veía este embarazo como una oportunidad para corregir su pasado, usándome a mí como el medio para lograrlo. Le dije que yo no podía ser la solución a lo que pasó antes. Empezó a decirme que las hormonas me hacían pensar mal y que estaba actuando por miedo. Le dejé claro que estaba confundida porque ya no sabía si podía confiar en él. Al preguntarme qué iba a hacer, le respondí sinceramente que no sabía. Salí de ahí sintiendo que, aunque tenía miedo, por primera vez estaba recuperando el control de mi vida. Dejé de buscar respuestas en él. Entendí que no podía obligar a alguien a respetar una decisión que nunca quiso aceptar. Aunque ya no estábamos juntos oficialmente, él seguía escribiéndome todos los días recordando los 4 años juntos. Me dolía recordar el pasado, pero me daba miedo volver. Mientras mi embarazo avanzaba, había días en que deseaba ser mamá y otros en los que me preguntaba si estaba considerando continuar solo para arreglar algo que él rompió. Encontré una caja con recuerdos de nuestra relación y lloré, no por querer volver, sino por la persona que creía que él era. Mi amiga me dijo: a veces no extrañamos a la persona, extrañamos la versión de esa persona que conocimos al principio. Tenía toda la razón. Cuando volvió a pedirme que no tomara una decisión definitiva hasta que naciera el bebé porque todo iba a cambiar, me di cuenta de que él seguía esperando que ocurriera lo que él quería, ignorando mis sentimientos y la confianza rota. Empecé a poner límites firmes. Me quedé en casa de mis papás para tener espacio.
Mi mamá me aconsejaba hacer lo que me hiciera sentir en paz, y mi papá me dijo algo clave: no tomes una decisión por miedo a perder a alguien. Nos vimos en un parque y volvió a hablar de ser un buen padre y formar una familia, sin tocar el tema de las pastillas ni de mi desconfianza. Le pregunté si alguna vez pensaba en cómo me sentía yo y le dejé claro que lo único que le preocupaba era que tomara la decisión que él quería. Me dijo que solo quería que su hijo tuviera una familia, confirmando que luchaba por un concepto idealizado y no por mi bienestar. Al despedirnos me dijo que si decidía tenerlo quería estar ahí, y le respondí que eso era algo que todavía tenía que decidir. Esa noche escribí en una hoja: si él no existiera en esta historia, ¿qué decisión tomaría yo? Durante mucho tiempo pensé que descubrir la verdad me daría alivio, pero no fue así. Aceptar que la confianza se había roto era lo más difícil. Seguía pensando en el embarazo todos los días. Una parte de mí imaginaba a mi bebé y sentía emoción por ser mamá, pero otra parte sentía pánico de tomar una decisión influenciada por el dolor. Finalmente me alejé de él por completo para poder pensar en paz. Él siguió buscando convencerme de que podíamos formar la familia soñada, pero sus palabras ya no sonaban a promesa, sino a expectativa. Escribí esta historia para desahogarme de todo lo que llevaba semanas guardando, porque sigo llena de dudas. Todavía no sé si voy a continuar con el embarazo o no, pero sí sé que no quiero que nadie vuelva a decidir por mi futuro. Quiero tomar la decisión correcta para mí. Por eso les pregunto: si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Continuarían con el embarazo aunque la relación haya terminado, o creen que una situación así cambia completamente la forma de ver la maternidad? Los leo, necesito escuchar otras perspectivas. Gracias por leer mi historia.